campiña del norte de Kent. Su proximidad con la costa inglesa ha traído durante siglos innumerables invasores. En el siglo V, los sajones expulsaron a los romanos que habían vivido aquí desde la época de Jesucristo. Los sajones, a su vez, cayeron víctimas de los normandos. En el año 1150, un barón normando destruyó una residencia sajona y erigió una fortaleza, protegida por un lago artificial. Así nació el magnífico castillo de Leeds. Para las 6 reinas medievales que recibirían esta fortaleza en la isla con su dote matrimonial, Leeds fue conocido como el Castillo de las Damas. Pero la fortaleza, famosa por sus señoras, tiene el aspecto de un guerrero. Durante 5 turbulentos siglos, Leeds fue una de las residencias de la familia real. Máxima seguridad era la orden del día. Como medida de protección, la parte principal del castillo fue construida en la isla y ha sido restaurada en toda su gloria defensiva medieval. Los aposentos reales se encuentran en la torre del homenaje que se conecta al edificio principal a través de un pasillo cubierto por este puente de piedra. El historiador Lord Conway dijo de esta singular combinación de piedra y agua, maravillosa en su variado esplendor. Para las grandes damas que hicieron del castillo su hogar, la visión de Leeds representaba la promesa de felicidad matrimonial. Para solo una de ellas fue realidad. La española Leonor de Castilla, cuyo estandarte aún ondea en la torre principal de Leeds, fue la primera dueña del castillo. Le fue cedido cuando se casó con el príncipe Eduardo, que después sería el rey Eduardo I. Leonor le dio calor de hogar a la fría fortaleza y la convirtió en una residencia digna de un rey. Su matrimonio fue arreglado en 1254 con el fin de consolidar una alianza entre España e Inglaterra. Sin embargo, Leonor y Eduardo se enamoraron de inmediato, y su amor duró toda su vida. La repisa de la chimenea de la Galería de la Reina conmemora la unión anglo-española. Este es un escudo de armas con el emblema de Castilla. Cuando Eduardo se sumó a la Séptima Cruzada, el amor de Leonor fue puesto a prueba. Dejó a sus hijos al cuidado de custodios y acompañó a Eduardo en su peligrosa misión, declarando: nada debe separar lo que Dios ha unido. En Siria, durante la Guerra Santa, Leonor salvó a Eduardo de la daga de un asesino. Por su valentía, la belleza morena de facciones castellanas fue conocida como Leonor la Fiel. En agradecimiento a su reina, Eduardo I añadió muchas de las características que hicieron de Leeds el fabuloso castillo de las damas. Renovó el edificio principal y la torre del homenaje, y para proteger ambos recintos, construyó un sólido muro de contención con altura suficiente para poder repeler ataques y al mismo tiempo lanzar proyectiles. 2 bastiones cilíndricos reforzaron el muro desde cuyas atalayas podían disparar los arqueros. Finalmente, Eduardo aumentó el tamaño del lago y añadió una presa que podía inundar el valle de Len en tiempos de peligro. En Leeds, la pareja real pasó sus años más felices y crió una familia en un ambiente de armonía conyugal que rara vez se ve entre la realeza. En 1290 se acabó su felicidad. La reina Leonor murió. El castillo de Leeds se cubrió de tristeza. Eduardo I estaba inconsolable. Se retiró de la vida cortesana. Con tristeza escribió: mi corazón está de luto. Si en la vida la amé, no puedo dejar de amarla en la muerte. En Leeds, el afligido monarca construyó una capilla en donde 4 canónigos y un clérigo celebraban misa diariamente por el alma de Leonor. La siguiente reina inglesa que recibió Leeds en su dote fue Catalina Valois, hija del rey de Francia.
Se casó con el rey Enrique V después de su rotunda victoria sobre Francia en 1415. La unión de Enrique y Catalina fue incluida en los términos de rendición de Francia, en el Tratado de Troyes. Esta clase de matrimonios entre la realeza prevalecerían durante la Edad Media, con diversos resultados. Aunque las iniciales de la pareja están unidas en un lazo amoroso por toda la alcoba de la reina en Leeds, Enrique no fue el gran amor de Catalina. Poco después de tomar posesión de Leeds, Catalina mandó instalar el reloj y la campana del castillo, que son de los más antiguos de Inglaterra. Enrique V murió después de solo 2 años de matrimonio. Probablemente fue en los jardines de Leeds donde la joven reina viuda inició un romance con Owen Tudor, un apuesto cortesano galés y empleado de guardarropa. Se casaron en secreto e increíblemente tuvieron 5 hijos. Cuando al fin los descubrieron, ambos fueron encarcelados. Pero ya habían puesto en movimiento a la poderosa dinastía Tudor, que trajo a Leeds al mujeriego más famoso de la historia, Enrique VIII. Grandes Castillos de Europa continuará en The Discovery Channel. Continúa en The Discovery Channel. El año 1509. La Guerra de las Dos Rosas había quedado en el pasado. El nuevo rey inglés era un bálsamo para las heridas sufridas por las casas de Lancaster y York. Enrique VIII era heredero principal de ambas dinastías y segundo rey Tudor. Pocas personas en la historia han sido dotadas de cualidades más prometedoras que este rey cuya existencia misma fue testimonio de la seductora belleza de Leeds. El joven Enrique no tenía rival como atleta. Era un erudito en idiomas y teología. Era apuesto y robusto, y tenía talento musical. La providencia fue buena con él hasta en las circunstancias que lo llevaron al trono. Era el segundo hijo, no el primero, de Enrique VII. Con la muerte de su hermano y luego de su padre, Enrique tomó la corona de Inglaterra y todas sus posesiones. Entre estas, las majestuosas residencias reales, incluyendo a Leeds. Pero para Enrique lo más importante era su novia, Catalina de Aragón, la viuda de su hermano Arturo. Ella era hija de los monarcas españoles, el rey Fernando y la reina Isabel. Por segunda ocasión el castillo de Leeds estuvo en manos de una pareja real cuya unión reforzó la alianza anglo-española. Como Leonor y Eduardo, ambos disfrutaron de la real fortaleza como parte esencial de un feliz matrimonio. Y al igual que Eduardo, Enrique embelleció Leeds para su novia, con quien se casó a las 2 semanas de haber subido al trono. Transformó el castillo principal añadiendo un segundo piso. Enrique nombró a su buen amigo Sir Henry Guildford supervisor de la obra. Bajo las órdenes de Enrique, Guildford reconstruyó el salón de la entrada principal y la escalera. En el siglo XIX estos serían rediseñados en estilo gótico francés. Las ventanas de cristal emplomado embellecieron los aposentos que dan a la glorieta de la explanada central. Finalmente, Enrique erigió la Torre de las Doncellas, el edificio que albergaría a las damas de honor de la corte. Una de esas damas pronto ayudaría a cambiar el curso de la historia inglesa. Esta fue la época de oro de Leeds. Catalina de Aragón estaba muy enamorada del rey y Enrique VIII parecía estar preparado para la grandeza. Los ingleses estaban dispuestos a adorarlo. La vida cortesana era rica y variada. Se organizaban bailes de máscaras y torneos en los que el mismo Enrique participaba.
En estas justas medievales los caballeros se enfrentaban en combate serio pero amistoso. El propósito era pulir sus habilidades con la espada, la lanza y el arco y rendir honores a sus señores y señoras. Durante su primera década como rey, Enrique viajó por todas partes para asistir a los torneos y participar, con frecuencia en disfraz. Era un hábil guerrero y nada le gustaba más que vencer a sus oponentes. Después, con un gesto ceremonioso, quitarse el casco y revelar su identidad. Pero en 1527 el rey empezó a mostrar su verdadero carácter. Catalina solo pudo darle a Enrique una hija, María, a pesar de 6 embarazos. Enrique empezó a preocuparse por la estabilidad de la dinastía Tudor a falta de un hijo varón. Sus amoríos secretos y al menos un hijo ilegítimo fueron del dominio público, y se enamoró de Ana Bolena, una dama de honor de la corte, después de romper relaciones con su hermana. Enrique y Ana aparentemente se conocieron en una de las frecuentes fiestas de la corte. Seguramente el rey ya había notado a la vivaz joven. Quizá hasta haya obstruido algunos compromisos matrimoniales de Ana. Para esta ocasión el rey había ordenado una silla con la siguiente inscripción: el dueño tiene derecho a un beso de cualquier dama que se siente aquí. Frente a la reina y otros invitados, sentó a Ana Bolena en la silla y le robó un beso. Lo que siguió cambiaría a Inglaterra y sus relaciones con la Iglesia Católica para siempre. Enrique pidió al Papa una dispensa de divorcio, alegando que ante los ojos de Dios nunca había estado casado con la reina Catalina, ya que había sido esposa de su hermano. Para tener fundamentos, citó un versículo del Levítico: el que tomare la mujer de su hermano hace una cosa prohibida. Descubriendo las pudendas de su propio hermano, no tendrá hijos. En 1533, el arzobispo de Canterbury anuló el matrimonio de Enrique y Catalina. La reina murió 3 años más tarde. Algunos dicen que de tristeza. Enrique no asistió al funeral. Ana Bolena nunca tomaría su lugar en el corazón de los ingleses. Embarazada y vilipendiada por el pueblo, Ana fue coronada reina. La nueva reina conservaría la corona únicamente 3 cortos años. Grandes Castillos de Europa continuará en the Discovery Channel. Este retrato del rey pintado en años posteriores muestra cómo el carismático Enrique se había convertido en un tirano obeso y malhumorado. Su ira asesina y su orgullo excesivo lo hicieron muy impopular. Un embajador francés comentaría: no había cabeza tan digna que el rey no hiciera rodar. En el extranjero la imagen de Enrique también se empezó a deteriorar. Se gestaron disturbios en Irlanda. En el continente, Inglaterra respaldó a España en 2 invasiones a Francia. Enrique VIII encabezó las fuerzas inglesas durante el segundo ataque fallido contra el monarca Francisco I. El temor del rey de una represalia por parte de su rival francés se reflejó en las remodelaciones que hizo a Leeds. Según dicen, el rey se retiró al castillo a su regreso de Francia. Ahí despidió a sus embajadores imperiales, culpándolos de su fracaso. Imaginando una invasión francesa inminente, ordenó una reparación general de las estructuras defensivas del castillo, incluyendo torres y troneras. La majestuosidad de Leeds fue realzada, pero sus días de felicidad habían terminado. A Ana Bolena aparentemente le aterraban las aves silvestres que vivían en el lago de Leeds y los bosques que lo rodeaban. Ordenó que las enjaularan. Su impopularidad se hizo aún mayor. Solían llamarle el Cuervo Negro. Cayó en desgracia ante los ojos del rey. Después de haber esperado casi 6 años para casarse con ella, Enrique empezó a encontrarla molesta y voluntariosa. En la corte proliferaban los rumores de la infidelidad de Ana
y llegaron a oídos del rey. Además, Ana, como Catalina, parecía no poder dar a Enrique un heredero varón. Esto decidió su destino. En la primavera de 1536, después de dar a luz a un niño muerto, Ana fue arrestada y encarcelada en la Torre de Londres. Fue juzgada por cargos de adulterio. Su propio hermano y 4 cortesanos fueron acusados de haber intimado con ella, acusaciones infundadas. Todos fueron condenados a muerte. Ana se enteró de que Enrique había contratado a un espada francés para perdonarle el hacha. En la torre, la reina practicó arrodillarse ante el verdugo. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue decapitada. Juana Seymour fue la siguiente esposa de Enrique durante un año. Murió de complicaciones al dar a luz al único heredero varón de Enrique. Luego, Tomás Cromwell arregló el matrimonio de Ana de Cleves con el rey, pero este sentía aversión por la mujer a la que llamaba la yegua de Flandes. El matrimonio fue anulado en menos de un año. Lo siguió Catalina Howard, prima de Ana Bolena. Enrique la amaba, pero las acusaciones de inmoralidad antes y durante el matrimonio la llevaron a la torre. En 1542 fue decapitada. Catalina Parr se casó con Enrique 18 meses después y más bien hizo funciones de enfermera del moribundo rey. Lo sobrevivió y volvió a casarse en secreto. Murió un año después. Pero el cielo le sonrió a Enrique una última vez. Juana Seymour le había dado un hijo, Eduardo, que sería coronado como Eduardo VI. En su lecho de muerte, Enrique creyó que su dinastía continuaría indefinidamente. Pero Eduardo, el enfermizo niño rey, moriría a los 16 años. El castillo de Leeds dejó de ser posesión de la corona para siempre. En el siglo XX, Leeds estaba prácticamente en ruinas, pero renació espléndidamente gracias al amor de otra gran mujer, la honorable Lady Olivia Bailey. Lady Bailey era angloamericana e irónicamente estaba conectada al rey Enrique VIII por ambos lados de su familia. Su porte y distinción la hicieron digna heredera de las reinas del castillo. Lady Bailey, retratada aquí con sus hijas, decidió restaurar la reputación del castillo que el rey había manchado. En 1926 empezó a renovar la elegancia imperial de los aposentos e hizo de Leeds una de las grandes casas de Inglaterra. En medio de la exuberancia de la posguerra, en los ruidosos 20, la dama dio maravillosas fiestas a las que asistieron estrellas inglesas de cine, teatro y de la política. Charlie Chaplin, el pequeño vagabundo, hacía bromas con el garboso Errol Flynn y el estadounidense Jim Stewart, Lord Jeffrey Lloyd e incluso el príncipe de Gales. A pesar de las fiestas, a Lady Bailey no le gustaba la publicidad. Se mantuvo al margen de la prensa y cultivó el aspecto reflexivo del castillo, incluyendo una extensa colección de obras de arte. La cocina del Polichinella del pintor italiano Tiepolo pende sobre la chimenea del Salón Amarillo. Estos paneles de Ghirlandaio, la historia de José, se encuentran en el Salón de Banquetes de Enrique VIII. Describen la huida de José a Egipto. Lady Bailey trajo esta escalera del siglo XVI de Francia. Los escalones están tallados enteramente en roble. El poste del eje central está hecho de un solo tronco de árbol. El pasamanos del mismo tronco remata con la figura de un cruzado. Sin duda, Lady Bailey trató de conmemorar con ella a Eduardo I, el heroico servidor de la cruz. Lady Bailey devolvió a Leeds su carácter político en asuntos internacionales con este salón de convenciones. Bajo los auspicios de su fundación, ha sido la sede de importantes seminarios y conferencias, incluyendo las reuniones preliminares del Tratado de Paz de 1978 en Campo David.
Antes de su muerte en 1974, Lady Bailey cedió Leeds al pueblo de Inglaterra a perpetuidad. En agradecimiento, su estandarte ondea en el mástil principal del castillo junto a la bandera de la primera reina y gran dama de Leeds, Leonor de Castilla. En el Valle de Len, la gracia y visión de Lady Bailey han borrado la mancha de infamia medieval, restaurando Leeds a su antigua majestuosidad como el magnífico castillo de las damas.